Buenas. En este vídeo vamos a obtener la autoinducción de un solenoide rectilíneo como el que vemos aquí representado en esta figura. Los datos de los que partimos para resolver estos problemas son los siguientes. Conocemos por un lado la densidad de líneas o de vueltas que da el alambre, o sea, la densidad es el número de vueltas que hay por cada metro de longitud, pues vamos a denominarla en sus unidades serán vueltas por metro. Además conocemos la forma geométrica de este solenoide, vamos a suponer que tiene una sección de área A, ¿vale? A es la sección del conductor, que también es conocida. Lo vamos a suponer en este problema que es una sección redonda, es una sección circular de área conocida. Y además vamos a suponer que conocemos el campo magnético en el interior. Para calcular ese campo magnético en el interior podéis acudir a otro vídeo en el que ya se resolvió ese problema y nosotros aquí vamos a suponer directamente que ese campo es conocido, de forma que cuando se introduce una determinada corriente eléctrica por este solenoide, esa corriente genera un campo magnético que tiene el siguiente valor. Es un campo magnético que es proporcional a la permeabilidad, es proporcional a la densidad de vueltas, a la intensidad de corriente y lleva la dirección de un vector U, que es el vector que va coaxial con el solenoide. O sea, lleva la dirección de ese vector U aplicando la regla de la mano derecha. Ese sería el campo en el interior del solenoide. Y cuando estamos en el exterior, el campo magnético es C. El campo se asume que se anula en el exterior del solenoide. Como digo, para calcular este campo magnético simplemente hay que acudir a otro vídeo en el que esto se explica. Aquí solo vamos a calcular la autoinducción. Bueno, para calcular la autoinducción de este solenoide, lo que tenemos es que obtener la relación que existe entre el flujo magnético y la intensidad de corriente que es necesaria para que se produzca este flujo magnético. Para calcular el flujo magnético, pues tenemos que aplicar la definición de flujo magnético y sabemos que el flujo magnético será la integral del campo magnético a través de la superficie, en este caso a través del solenoide. Entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, darnos cuenta que este solenoide se puede considerar como un conjunto de n espiras, entonces vamos a denominar esto como n espiras por el flujo que atraviesa cada una de esas espiras. Suponemos que todas las espiras, todas las vueltas de este solenoide son iguales y entonces si tenemos n espiras en la longitud total del conductor, pues calculamos el flujo de una de ellas y multiplicamos. Entonces, en una vista frontal, lo que tenemos que hacer es considerar pues, una de las espiras que tendrá una sección circular, como hemos dicho antes, y calcular el campo magnético que atraviesa a través de la sección que delimita esta espira. Vamos a suponer que el campo magnético, cuando hemos aplicado la regla de la mano derecha, pues sale hacia afuera, sin ningún tipo de hipótesis, no supone nada. Y tenemos que calcular, como digo, el flujo total que atraviesa en la sección que delimita una de estas vueltas. Y vamos a calcular el flujo saliente también, de forma que si lo vemos quizá en perspectiva queda un poco más claro. Si esta es una de las vueltas de la espira, el campo magnético pues le estamos suponiendo que viaja, por ejemplo, en el sentido de izquierda a derecha, en el sentido este que estamos marcando, y vamos a considerar el flujo en la dirección también de izquierda a derecha, de forma que nuestro vector de superficie sea paralelo al vector del campo. Entonces, eso es lo primero que nos damos cuenta, es que nuestro vector de superficie tiene la misma dirección que el vector del campo, de forma que el producto escalar que tenemos que realizar dentro de la integral
pues es exactamente el módulo del primero por el módulo del segundo, que ahora lo vamos a utilizar a continuación cuando calculemos el flujo. Vale, pues vamos operando y obtenemos que el flujo magnético va a ser igual a N por la integral del campo magnético por el vector de superficie en la espira. Obviamente solo necesitamos considerar el campo en el interior, puesto que estamos usando la superficie interior y además el campo fuera es cero. De forma que directamente podemos calcular el módulo del campo interior por el vector de superficie en la espira. Sustituimos el valor del campo con el dato que hemos supuesto conocido, que es el módulo del campo, que sería mu sub 0 por la densidad de líneas, por la intensidad y después el módulo del vector de superficie. Tanto la permeabilidad como el número de vueltas, la densidad de vueltas como la intensidad son constantes, saldrían fuera de nuestra integral y lo podríamos poner directamente de esta forma y nos quedaría la integral de la superficie de esa espira. En este caso, la superficie de la espira, pues la estamos suponiendo circular, pero si para generalizarlo el problema vamos a suponer que tiene una sección A con la forma en principio que sea, es independiente, puesto que el campo es uniforme. Y entonces pues no depende de la forma que tenga la sección que consideremos. Entonces directamente será la sección de una de las vueltas de la espira. Una vez ya tenemos el flujo magnético, ya directamente podemos sustituir en la expresión de la autoinducción. La autoinducción, por tanto, será igual a mu sub 0 por n por eta por la intensidad por la sección dividido entre la intensidad. Observo que se me anula la intensidad en numerador y denominador, lo cual tiene sentido porque la autoinducción solo va a depender de cómo esté fabricado el inductor, el solenoide en este caso, y obtengo que en este caso la autoinducción pues se puede obtener de esta forma que vemos aquí. Lo que voy a hacer a continuación, bueno, ya esto estaría terminado, esto sería en Henry, pero lo que voy a hacer es simplemente escribir el número de vueltas y las vueltas con la misma notación, porque n representa, recordemos, el número total de vueltas, el número de espiras, mientras que eta representa el número de vueltas por metro, es la densidad. Entonces voy a escribirla pues una en función de la otra para tener una expresión que solo dependa de una de ellas, número de vueltas por metro. Entonces lo que voy a hacer es utilizar que eta es directamente n partido por L, siendo L la longitud total del solenoide. ¿Vale? De esta forma, sustituyendo ese valor de eta, se puede encontrar una expresión completamente equivalente a la autoinducción, que sería igual a n al cuadrado partido por L por la sección. Y esto en henrios sería una expresión para la autoinducción en la que queda de manifiesto que el número de vueltas que se le da al solenoide pondera con un factor al cuadrado en la autoinducción. Entonces, esa es una de las conclusiones que se puede sacar, como siempre, al finalizar el problema. Si uno quiere aumentar esta autoinducción, pues puede hacer varias cosas. Uno puede aumentar el número de vueltas, y esto pesa al cuadrado. Podría disminuir la longitud, pero en realidad lo que estamos haciendo es, si os dais cuenta, al disminuir la longitud es aumentar la densidad de líneas, porque está en este factor, está relacionado de esa forma, o también uno podría aumentar la sección del conductor. Cualquiera de estas opciones pues es válida si uno desea aumentar, como digo, la autoinducción. Bueno, para calcular la autoinducción, y hago un resumen, fijaros que el problema es muy sencillo si se supone el campo conocido. El problema vendría para calcular el campo, pero ese problema ya lo hemos resuelto en otro vídeo. Si suponemos que el campo es conocido,
pues simplemente tendríamos que calcular el flujo magnético. Nos tenemos que dar cuenta que como un solenoide tiene varias vueltas, el flujo total será el número de vueltas que haya multiplicado por el flujo de una de las espiras. En este problema, además, debido a que el campo magnético en el interior del solenoide es constante y que no depende de ninguna constante, de ninguna variable, perdón, este flujo se resuelve de una forma muy sencilla y nos queda directamente esta expresión que vemos aquí, que ya sustituimos en la expresión de la autoinducción y obtenemos una expresión, un valor para la autoinducción que solo depende de las variables físicas de construcción de nuestro solenoide.